Hola, Toni. Hola Martí, què tal? Com estàs? Va bé, Va bé, perfecte. molt bé. Me sents bé? Me veus bé? Jo super, i tu? Fantàstic, beníssim. Ara, aparellat que tinguem bona cobertura, que se senti tot bé i res. Bueno, ho farem en castellà, ¿vale? Com els altres dies. Així, bueno, pengem a YouTube i mos pot escoltar gent de qualsevol puesto. Bueno, Toni, cuéntanos un poquito. Primero siempre pregunto cómo estás y dónde, cómo estás pasando este confinamiento y dónde. Bueno, yo estoy en casa, lo que pasa es que tengo la suerte de poder ir a trabajar y bueno, voy y vengo cada día, pero bueno, eso, trabajo, casa, casa, trabajo, casa y fin de semana casa. Pero bueno, pero bien, un poco caótico a nivel logístico, porque con dos niñas y sin la ayuda de los abuelos que teníamos hasta ahora o hasta hace un mes, pues la verdad es que todo se hace un poquito más duro, pero bueno, bien, Bueno, nos organizamos. voy a presentarte para los que no te conozcan. Toni García es el gran encargado, el mentor, la mente pensante de Cistellers del Passat. Una serie de recuperación histórica de lo que es nuestro baloncesto. De momento, si no me equivoco, hay 7, 8 capítulos cualquiera lo puede ver en YouTube, poniendo Cistellers del Passat, los puede encontrar. Y bueno, a mí me han parecido interesantísimos. Creo y deseo que lleguen a más gente. Espero que el programa de hoy nos pueda servir para que más gente se interese. No solo la gente interesada directamente, es decir, los programas sobre Ibiza, por ejemplo, que lo vea, me parecen interesantísimos para cualquier persona, no solo balear, sino de toda España, que quiera ver 20 minutos de la historia del baloncesto, de cómo empezó todo, ¿no? Yo te voy a ir preguntando, no te voy a preguntar por los programas en concreto, sino que te voy a preguntar en general sobre bueno, la experiencia que vas teniendo de ver, de buscar toda esta documentación y todo este archivo, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Cuéntanos primero cómo empiezas a trabajar en todo esto. Bueno, ¿cómo empiezo a trabajar? La verdad es que el origen está muy lejano, porque cuando hablas de documentación y tal, no es una cosa solo que se haga día a día, sino es una base de datos que, bueno, no sé si veis por ahí detrás, ¿no? Que hay libros y prensa y tal. Llevo muchos años investigando sobre el tema de baloncesto, documentándome, haciendo entrevistas y todo esto. A veces entrevisto a alguien y me dice, hostia, ¿tú cómo sabes esto? O tú cómo... Pues porque lo he preguntado porque me han dicho, digamos que el origen de la documentación empieza ahí. A partir de ahí, de lo que yo voy conociendo y historias que nos van llegando, pues fabricamos un poco a quién podemos llegar. Tenemos que ir eligiendo porque el tema de, tú sabes cómo funciona esto, el tema de los recursos, tanto económicos como de tiempo sobre todo, y de manos, la verdad es que son limitados, ¿sabes? Y nos cuesta a veces escoger. Priorizamos normalmente personas de más edad porque es más difícil. O sea, imagina, ¿no? Los de 70 años es menos probable que dentro de 10 años estén vivos. Los de 60 años sí. Tenemos que ir priorizando un poquito eso. Efectivamente. Eso te iba a decir. Es decir, hay tiempo. No tiene por qué estar todo documentado ya. No tiene por qué estar todo documentado ya en un año ni en 2 años. Quiero decir, más o menos cada vez va saliendo una entrega, más o menos, cada mes y pico, va saliendo una entrega. Y bueno, de momento pues ha habido entregas de Menorca, de Ibiza y de Mallorca, ¿no? La gente pregunta ¿y cuándo nos va a tocar a nosotros, no? Evidentemente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo este trabajo? Lo que más te ha sorprendido. Bueno, como te decía, el tema de la investigación hace tiempo que lo llevo. Lo que pasa es que lo había enfocado más solo a Mallorca. ¿Por qué? Porque es mi ámbito, digamos, de trabajo. Por acortar un poco las posibilidades. ¿Qué pasa? Ahora al abrirme un poco más a Ibiza y sobre todo a Menorca, en Ibiza está Jacinto Real y bueno, es como el compañero. Lo que pasa es que en Menorca sí lo hago yo y conocía muchas historias, pero otras muchas las desconocía. Y a veces eso, lo que te digo, tirando un hilo, vas conociendo historias que la verdad es que tú dices, hostia, esto merece un reportaje o un Cistellers del pasado. Lo que nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos a grabar a Ciutadella, que nos contaron una historia de unas chicas que en los años 40 habían jugado a baloncesto
y que varias de ellas estaban vivas. Y dijimos, ostras, pues entonces tenemos que hacer algo con esto. Coincidió el año pasado que se celebró la final a 4 femenina de la Lliga Balear en Ciutadella y aprovechamos para hacerle un homenaje a ellas, que además, gracias a una serie de colaboradores que tenemos, que no me quiero olvidar ninguno, pero por ejemplo en Menorca tenemos a Xavi Martos, a Fel Cortés, a Lluís Soriano, que siempre van enviando cosas de Toni, he encontrado esto, Toni, esto, un recorte de periódico, una foto, y a través de Fel Cortés, él nos contó esta historia, nos localizó a 7 o 8 mujeres de 80 años, que la verdad que fue una muy emotivo, ¿sabes? Y es un poco así. Tú decías antes, oye, que hay clubes o que dicen, oye, ¿cuándo nos tocará? El FONS, el correo del Fond Documental está abierto para todo el mundo, o sea, aceptamos propuestas y evidentemente todo lo que nos llegue, toda la información que nos llegue, será más fácil, digamos, que tener que andar buscando por ahí lo que podamos, lo que tengamos que localizar, ¿sabes? Me lo invento, hay un equipo X, me manda una información, nos manda una información, nos dice, es que tenemos localizado 4 o 5 personas que fueron los pioneros de nuestro club, lo que es. Oye, pues eso ya es un trabajo que está hecho, ya sueles hablar con ellos, porque eso sí, poniendo otra vez un poco al tema de la documentación, previo hacemos un par de entrevistas, o por teléfono o presenciales. Normalmente siempre nos dejan bastante material, tipo recortes de periódico, fotos, que aprovechamos para escanearlas, luego nos sirven de recursos, lo habéis visto cuando hacemos los vídeos, cuando Diego edita los vídeos, pero además toda esta copia de todo esto se queda en el fondo documental de la fundación. Y entonces son cosas que si no se hace en algún momento, ahora, antes, en el futuro, es posible que parte de esta información se vaya perdiendo. Son muchos años, son 80 años, casi 90 años de baloncesto en Baleares, y realmente solo tenemos fotos, bueno, vídeos encontramos de casualidad en los años 70, pero anteriormente a eso no tenemos nada, ¿verdad? Es que es un trabajo como de hormiguitas. A veces luego tú ves el reportaje, lo que tú dices, 20 minutos, pero son meses previos, pero muchas horas de entrevistas, de entrevistas previas, de escanear fotos, de grabaciones, de edición de vídeo. Mucho trabajo. Sí, bueno, es que me parece, has dado en la tecla, eso te quería decir. Evidentemente, hay que ir de atrás para adelante, es decir, clubes como, mira, te puedo poner nuestro ejemplo, que tiene Pollensa, que tiene poco más de 30 años, evidentemente, es un trabajo que se puede dejar para más adelante, es decir, ahora mismo lo que urge, entre comillas, documentar, pues es evidentemente pues los años 40, los años 50, todo lo que se pueda encontrar sobre esos años, incluso 60 y 70 también, pero ahí, y toda la gente, eso quería decir, es decir, hay un correo electrónico, se pueden dirigir a ti directamente y aportar todo lo que tengan, ya sea archivo audiovisual o de recortes, fotos, etc., ¿no? Historias incluso, te pueden... Historias orales. Hoy, bueno, hace unos días contactó una chica con nosotros y nos dijo que su madre había jugado en un equipo que se llamaba hace tiempo que existió, que se llamaba UDIR, y hoy he hablado con ella y está dispuesta a hablar con nosotros, a contarnos historias, porque las historias orales también, porque a veces uno puede pensar, oye, es que yo no tengo fotos, yo jugué, no tengo recortes de prensa, en esa época se hacían pocas fotos o no salía en prensa, pero igual lo que tú me puedas contar también es muy interesante. Luego, es verdad, que tenemos que ir un poco buscando, porque a veces pues hay lapsos de memoria, sobre todo confusiones con temporadas, con años, y luego sí que esto se tiene que comprobar en documentación. Pero sí, estamos abiertos a cualquier gente, a cualquier persona que nos cuente lo que quiera, y parte también es eso, información oral, gente que nos pueda contar. Pues mira, mi abuelo me contó historias, mi padre me contó historias. Quiero aprovechar para dar el correo, que luego seguramente cuando compartamos esto en YouTube, pues lo añadiremos, pero es fonsfebip@febip.es. Cualquier persona pero no necesariamente tiene que ser una persona que haya participado, puede ser un familiar. Eso, mi madre jugaba baloncesto, mi padre era muy aficionado y tiene muchas fotos en casa. Luego todo lo devolvemos. O sea, no solo lo devolvemos, sino que incluso a veces damos, si les interesa, una copia en digital, ya que nosotros lo tenemos digitalizado, nosotros lo digitalizamos y devolvemos una copia en un CD, en un pendrive. Claro, todo eso. Si ves que me voy por los cerros de Úbeda, tú me llevas por el camino. Es que tengo un montón de cosas que preguntarte, pero hay cosas que ya me vas adelantando. Por ejemplo, Rubén Escalas, que nos está viendo, me preguntó por privado a ver si te podía preguntar si tenías documentos, imágenes de clubes desaparecidos. Por ejemplo, él mismo jugó en el Club Esportivo Español,
Y claro, pues clubes que ya han desaparecido es más complicado. Por ejemplo, de ahí también salieron los hermanos Alzamora, me ha dicho, Berto y Alfons. Entonces, claro, tener algún tipo de documentación de estos y luego vas a trabajar sobre equipos que han desaparecido. Sí, lo hacemos, lo hacemos. De hecho, tiene mucha suerte a Rubén porque hay un libro del 50 aniversario del Español, en el que cuentan toda la historia, hay muchísimas fotos. Es verdad que es un libro que es difícil de encontrar, pero si él contacta con nosotros y le interesa algo en concreto, yo se lo puedo hacer llegar, faltaría más. O sea, es bidireccional, o sea, no estamos solo para recibir información, sino Claro. clubes que les interese. Oye, escucha, queremos hacer una exposición, o nos interesaría conocer un poco los orígenes. Vosotros sabéis algo, nosotros no lo sabemos todo tampoco, ¿eh? No, Pero tenemos bastante información que a lo mejor es desconocida para los propios clubes. Por eso te digo, es bidireccional. Claro. Nosotros Al final, siempre al final también será un servicio, porque el otro día estuve hablando con un buen amigo, ya está retirado, tiene 70 y pico de años, que ahora le ha pegado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para buscar sus orígenes, ¿no? Y él va 2 días por semana al archivo bueno, ahora no puede ir, pero va al archivo de ahí, creo que está no sé si está en la catedral o no sé dónde está el archivo diocesano. Bueno, la cuestión es que él va a buscar un poco sus orígenes y ya ha llegado hasta el 1800 no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor hay gente que necesita saber algo más de la historia de su club. Porque, por ejemplo, hay un capítulo donde hablas de ¿cómo se llama? Alejandro Segura. Alejandro Segura fue uno de los fundadores del CIDE, pero ya no está en el CIDE. Entonces, a lo mejor la gente que ahora está en el... Es un ejemplo, me lo estoy inventando completamente. Pero a lo mejor la gente que ahora está en el CIDE necesita más información de esa época y a lo mejor, pues, entre Alejandro Segura y tú, pues evidentemente le podéis ayudar, ¿no?, a buscar más información de esa época. O, por ejemplo, clubes que han desaparecido, como el Patronat, Maestranza, pues que no sé, seguro que puedo decir, pero que me acuerde que son los pioneros, el Hispania, el Juventud Mariana, pero estos siguen, ¿no?, en cierto modo. Luego en Menorca, y en el reportaje magnífico de Alcázar, que me pareció una fantástica. Bueno, me ha gustado, no los he visto todos, pero me gustó mucho el de Manacor también, en ese lugar que yo, vamos, ni me hubiera imaginado que jugaban allí, y parece un hangar de gallinas, y allí un día se jugaba a baloncesto, ¿no? Bueno, es que yo soy de Manacor y hay mucha gente de Manacor que ni sabe dónde está, ni sabe que existe, ni sabe que se jugó, ni sabe que fue el primer pabellón cubierto que hubo en Mallorca, el primer pabellón propiamente dicho, porque en otros sitios pues tapaban una pista, quedaba a lo mejor una pared descubierta, pero tenía un techado. Pero esto fue una cabezonería de un señor que él mismo lo sufragó el pabellón, o sea, imagínate, un dineral para esa época, que pocos años antes de nosotros grabamos hace 2 años, creo, o 1 año y medio, era un almacén de muebles. O sea, tuvimos la suerte de poder ir en un momento indicado que ya no estaban los muebles, y que los que lo han visto es que se conserva todo y se puede hacer un poco una idea. De hecho, hay unas imágenes de cuando se jugaba baloncesto de los años 70, y que a mí me pareció también muy, muy interesante, no solo porque soy de Manacor, sino por grabar donde hemos podido grabar, que no solo donde los que he hecho yo, porque los que ha hecho Jacinto también, que ha dicho también Ibiza, también grabó en Formentera, porque hemos estado en las 4 islas, y también grabó en Sacoma, en el pabellón militar, donde se jugó el Mundial del 82, que la gente que lo desconoce, que se jugó un Mundial en Junior en Baleares, o sea, luego los Juniors de Oro en Lisboa, estuvieron aquí jugando la selección americana, España, Yugoslavia. En el año 83, si no me equivoco. Yo tenía 5 años, ojalá lo hubiera podido vivir siendo un poco mayor, pero bueno. Ahora he visto que se ha incorporado Freddy Manser, que es el presidente de Juventud Mariana. Creo que seguramente debe ser uno de los próximos reportajes del Club Decano, del Club Decano de Baleares, ¿no? Pues un saludo para Freddy, porque además estoy haciendo
De hecho, está casi terminado el libro de la historia de Joventut Mariana, que queremos presentarlo el año que viene. Y precisamente te agradezco que me hagas esta pregunta porque nos encontramos a veces que la gente nos pregunta, oye, ¿por qué no habéis entrevistado a este? ¿Por qué no habéis entrevistado a este club? ¿Por qué no habéis entrevistado a mujeres? Y nos hemos encontrado con problemas de personas que no han querido participar por la edad, por desconocimiento de lo que es, del proyecto que queremos hacer. Y nos ha pasado también, por ejemplo, con Joventut Mariana, que estaba palabrado, tenía que haber grabado, no sé, a final del año pasado o a principios de este año, que justamente la persona que teníamos que entrevistar ingresó en un hospital en esa semana, creo que 2 días antes de que nosotros grabásemos. Teníamos acordado todo, la hora con el cámara, con varias personas, y lo tuvimos que posponer. Quiero decir, a veces estamos hablando de personas que tienen cierta edad y que cualquier día nos pueden dar un susto, no digo un susto grave, pero sí un susto que tengan que estar hospitalizados, que no puedan acudir a la cita y que estamos sujetos un poco a esto. De hecho, Jacinto grabó en Ibiza, en Ramón Fajarnés, y el pobre no llegó a verlo, su capítulo, su historia no llegó a verla porque falleció antes. Y nosotros que no hemos llegado, teníamos en una lista, un primer listado, que por ejemplo estaba Onofre Ben Nasser, no llegamos tampoco a poder entrevistarlo. Es decir, que a veces, ya digo, nos gustaría llegar a más sitios, hacer más cosas, pero el tema del tiempo, de los recursos, la verdad es que eso nos sí, un poco. Precisamente, por ejemplo, hace poco, supongo que lo debes conocer, porque además estuviste en el Molinar haciendo el reportaje de Alejandro Segura, falleció uno de los míticos también del Molinar, el padre de los hermanos Caldés, Dani y David, que tiene un archivo audiovisual, que no sé, él me dijo que también lo ponían a vuestra disposición. Tiene un archivo audiovisual porque, bueno, es verdad que siempre en todos los vídeos van a salir sus hijos y sus nietas, ¿no? Pero bueno, imagínate, de hace 30 años debe tener todos los partidos de un montón de campeonatos de que deben salir equipos, de todos los equipos que te puedas imaginar, los debe tener él grabados allí en ese archivo. Supongo que allí también hay tiempo para dedicar y para perder. Pues la verdad es que yo he hablado con los dos hermanos por el tema del seguimiento que hago que hacía de las Lligues Palmer Inmobiliaria. No hemos llegado a hablar de este tema porque también la muerte de su padre está muy reciente, pero si ellos han dicho eso, sí, la verdad es que es un archivo de un valor incalculable. Cuando hay un calculable, que la gente me entienda, porque hay veces que hay gente que puede tener fotografías antiguas y si yo digo un valor incalculable, a lo mejor se cree que la puede vender en eBay por 40 o por 100 euros, ¿sabes? Sí. Es incalculable, quiero decir, desde mi prisma de digamos, investigador, valorando un poco que según qué épocas no hay imágenes, no hay fotografías o no salían según qué tipo de crónicas en prensa, ¿vale? Sí. Por eso, sí, yo hablaré con ellos y bueno, a ver si se puede hacer alguna cosa con esto, pero con ellos, ya te digo, con cualquiera que tenga algo, pero desde que tenga un archivo de imagen de 30 años hasta que tenga 4 fotografías de hace 40 años, todo es bien recibido, todo será valorado y a raíz de lo que nos vaya llegando, tú sabes si has hecho seguimiento o los que hayan hecho seguimiento de las noticias que vamos publicando en la web y en las redes sociales de la Federación, que de todo siempre intentamos sacar una historia. A veces no podemos porque no da de sí, pero a veces de un par de fotos o de una temporada concreta, sí conseguimos sacar una historia, hacer un reportaje o hacer un pequeño homenaje a una persona, a un familiar o lo que sea. Vamos a hablar de baloncesto. De baloncesto. ¿Has notado que los pioneros del baloncesto se sientan un poquito abandonados por las nuevas generaciones? Es decir, que es normal también, porque la propia desconexión de muchos, a lo mejor hay mucha gente que jugó hace 70 años, pero es que hace 50 que está totalmente desconectado del deporte, que no es fácil para un chico de 30 años, o un chico de 20, o un chico de 40, preocuparse de los ancestros de su club, ¿no? En este aspecto, ¿no? Pero ¿has notado que ellos se sientan abandonados en ese aspecto, que nadie piensa en ellos y que al menos con Cistellers del Passat pues sí que se les reconoce un poquito su ser pioneros en este deporte aquí en las islas? La verdad es que no lo he detectado, no he detectado ni han verbalizado nunca ningún reproche de eso que estás diciendo. Sí es cierto
que luego se han mostrado muchísimo agradecimiento de que alguien se acuerde, de que alguien le haga un reconocimiento, de que alguien haga un cistellos, un reportaje, lo que sea. Pero es gente que se dedicó de una forma que yo a veces digo que es milagroso, que todavía que conserven en la memoria según qué tipo de recuerdos, porque tú imagínate algo que hagamos nosotros como hobby, porque era un hobby, porque en aquella época muchas veces no había ni competiciones, eran grupos de amigos que jugaban porque había alguien que había venido de la península y les había dicho que había un deporte que se llamaba baloncesto. Sí. Que jugaran 2 o 3 años como hobby y que luego 50, 60 años después venga alguien a preguntarle, oye, ¿esto cómo nació? ¿Cómo empezasteis? ¿Quiénes jugabais? ¿Sabes? Todo esto, yo digo, a veces es milagroso que la gente recuerde esto, porque yo pienso, dentro de 70 años o de 60, decir, que alguien me diga, oye, esto que hiciste tú como hobby, ¿qué recuerdas de esto? No sé, creo que... Yo no creo que me acuerde. Por eso, es la generación esta de personas mayores, la verdad es que yo porque además te cuentan todo, están deseando de que alguien les escuche. Sí. Mínimo detalle. Sí, yo siempre cuento lo mismo. Yo mis abuelos no viven, pero yo tengo multitud de grabaciones hechas con el móvil, de mi abuela contando historias, de mi abuela cantando. A los otros no, porque no llegué. Y yo creo que muchas veces los abuelos lo buscan en la propia familia, ¿sabes? Por eso, si viene encima un extraño y viene a decirte... Es verdad que a veces te digo, a veces... Por eso mismo, por ser una persona extraña, a veces no quieren compartir nada, no te dejan ni tan siquiera cruzar el primer portal, que a lo mejor si te dejasen cruzarlo, a lo mejor sí ya estarían más abiertos. Pero me encuentro sobre todo el problema más con mujeres mayores, que no sé si será educacional o cultural, pero que les cuesta contar que han hecho o que no han hecho hace años atrás a una persona más o menos joven. Bueno, esperemos que este programa sirva un poquito de recordatorio y que cada uno intente buscar un poco sus orígenes a estas personas que han formado parte tan importante de todos los clubes, porque hay muchísimas, muchísimas. Estamos hablando de cientos y a lo mejor los programas van a salir 8 o 10 y estamos hablando de que en todos los sitios pues ha habido cientos de personas dedicadas a que el baloncesto surja. He visto que hay un tema que es común en casi todos los sitios, que es que o un capellán o un militar o un extranjero fue el que llevó el baloncesto a Menorca, a Ibiza, a Palma, a Sóller, a no sé dónde. Llega un padre y... Sí. No, lo último has dicho un monje, un militar o un extranjero que vino de vacaciones. Los primeros extranjeros que venían a vivir aquí, normalmente artistas y cosas así, ¿no? Pero normalmente gente con mucho dinero. Pero sí que es verdad que he notado que sobre todo militares y sobre todo capellanes. Hombre, hay que contextualizarlo. Estamos hablando en una época después de la Guerra Civil, que es cuando nacen muchos equipos, que estaba lo militar y estaba lo católico. O sea, eran las dos cosas que movían un poco a la sociedad, a los jóvenes. Mucha gente me lo dice, oye, es que estabas más cercano a todo lo militar o estabas más cercano a lo católico. Había gente que no estaba de acuerdo ni con una cosa ni con otra, pero por el tema de hacer deporte, por el tema de estar con otros chavales de su edad, pues se acercaban a eso. Por ejemplo, las mujeres de Ciutadella que estuvimos entrevistando, eran del 42, habían nacido sobre el 35, ¿vale? 80 años, 80 y pico años. Eran de sección femenina. Sección femenina era una entidad muy vinculada al régimen. Pero ellas no eran del régimen, ellas no se sienten o sí se sienten de derecha, no tienen nada que ver con eso. Era un tema cultural, de ocio, de si querías hacer algo, tenías que estar en sección femenina o tenías que estar en cercano a cuarteles militares o sobre todo lo que tenías más cerca pues una parroquia, una iglesia, un club, digamos, como si fuera un club de splay. Luego también me llama la atención, por ejemplo, en el reportaje de Alcázar, cómo cuentan cómo llegan las primeras, empiezan a hacer los primeros tiros en suspensión. Es decir, los primeros tiros eran pies parados en el suelo, de parado y en cucharilla, ¿no? Como se llama, ¿no? Y luego sí que empiezan, viene uno que no sé cómo se llamaba, cuentan, que se fue a hacer un militar, que se fue de Menorca, que se fue y luego volvió, que volvió en ese tiro porque lo vio hacer en la península
y se empezó a tirar en Menorca en suspensión, a hacer más entradas, etcétera, ¿no? Me llamó mucho la atención ese tema, ¿no? ¿Y en qué otros aspectos has visto, por ejemplo, curiosidades de evolución técnica y táctica? Por ejemplo, porque también las primeras defensas también eran zonales, no se defendían individual, era todo como muy yo defiendo con espacio, como que cuido mi aro, un poco era una defensa futbolera, ¿no? Digamos. No, de hecho estaba repartido entre defensas y delanteros. O sea, no existía el concepto 5 jugadores atacan, 5 jugadores defienden. Claro. Eran 2 jugadores que, digamos, se llamaban además defensas, 2 delanteros, que eran los que metían goles, entre comillas, porque se le llamaban goles, y luego una figura que tenía diferente nombre, que era como el base, ¿vale? Y un poco en eso se basaba el juego de entonces. Pero el tema de curiosidades, muchísimas. A mí una cosa que me llama mucho la atención cuando he hecho las entrevistas son personas que la primera vez, pioneros del baloncesto en sus lugares de origen, que la primera vez que han tirado un balón de goma a canasta ha sido con nosotros, ¿sabes? Porque nunca habían tirado un balón de goma porque lo que jugaban con un balón de cuero. Hasta los años 60 que llegó el balón de goma, que llamaban también americano, porque los primeros balones los trajeron los americanos, los marines americanos que venían en barcos y jugaban amistosos contra Patronato, Juventud Mariana, sobre todo en la base, por ejemplo, y estos fueron los primeros que trajeron el balón de goma. Es una de las curiosidades, unas cosas que yo no había pensado en eso, y que, claro, cuando lo pregunto, oye, ¿pero tú alguna vez has jugado con un balón de goma? Me dicen, no, yo siempre he jugado con balón de cuero. Balón de cuero y pista de tierra. Es decir, como los campos de fútbol de tierra, pues pistas de tierra con 2 aros y las líneas marcadas con yeso. Sí, con cal, irregulares, que pasaban ellos mismos un rodillo, o ellos, si tenían suerte, con un mulo, lo pasaban, pero sí, la verdad es que era un baloncesto muy distinto. Pero es que no importa irse tampoco tan lejos. Nos vamos a lo mejor 30 años atrás y no había muchas pistas cubiertas. O sea, todos los chavales, todos los juveniles, todos los infantiles entrenaban con lluvia, con viento, con lo que fuera. Sí. En los 90, que era mi caso, que yo tenía 12 años, pues había la Salle de Manacor, ya tenía su pabellón, estaba San Josep, y yo no recuerdo muchísimos pabellones más, es que no era algo muy habitual en los 90. Que era asfalto, era cemento, pero sí. que no importa irnos a campos de tierra o aros. Si tú dices de los 90, habrás jugado, habrás visto aros irregulares, curvados hacia abajo. Y esto se jugaban partidos oficiales ya hace 30 años, no hace medio siglo, ¿sabes? Sí, bueno, yo me acuerdo que en Pollensa, por ejemplo, cuando tirábamos a tablero, porque en aquellos tiempos se tiraba a tablero, hoy ya no se tira tanto a tablero, ¿no? Pero tirábamos a tablero y como estamos tan acostumbrados a entrenar con el Rocío, La Serena, pues claro, sabías tirar a tablero con el tablero mojado. Entonces sabías el punto con el tablero seco y luego sabías el punto donde tenías que tirar con el tablero mojado. Era un poquito más arriba, un poquito más atrás. Y para que entrara, ¿no? Y me parecía... Y ahora esto es, vamos, justo hay algunos equipos que entrenan algunos días fuera. Cada pista tenía sus particularidades. Ahí me cuentan que la de Soy, la del Victoria, que todavía existe, que ahí había una zona donde pegaba menos el sol y siempre era más resbaladizo. Y claro, los jugadores de Soy lo sabían, los jugadores visitantes que venían a lo mejor por primera vez no lo sabían y siempre esperaban al primero que pisase por allí y se pegara sus claves. Bueno, luego también hay otras curiosidades, como por ejemplo las primeras botas de básquet, los primeros entrenadores que pudieron venir de fuera, los primeros jugadores que se fueron fuera a jugar, es decir, jugadores que se fueron fuera, ¿qué fue? ¿Porque eran fichados o porque eran militares que se iban a vivir fuera? Porque a muchos eran buenos jugadores aquí en las islas y se iban fuera fichados por equipos de primera división. El primer caso que yo conozco de un jugador que jugó en primera división de Baleares fue por un tema de estudios. Él era huérfano y fue al colegio de huérfanos de la Armada. En el colegio de huérfanos de la Armada jugaban a baloncesto, además era filial de un equipo que estaba en primera división, en Liga Nacional entonces, y por ahí llegó Miquel Puig, que luego además jugó en el Real Madrid. El segundo que yo conozco fue Pedro Cifre, que este sí ya fue
fichado como jugador profesional. Que, ya que he hablado de cifras, no me quiero olvidar que hoy me ha mandado unas fotos y un mensaje que hoy se cumplen 56 años que el equipo, el Patronato juvenil, quedó campeón de España en segunda categoría juvenil. Y estaba Pedro Cifre, entre otros, estaba también Miguel Ribot, y estaba un chico que medía entre 2,5 y 2,10, no está claro. En esa época, hace 56 años, imagínate lo que estoy hablando, cuando el pívot de la selección española, creo que era Alfonso Martínez, que medía 2 metros, él medía 2,7, y hoy hace 56 años que se proclamaron campeones de España. Y Pedro Cifres sí fue fichado por el Estudiantes de Madrid. Luego, los que vinieron después, sí fue un tema de, más que nada, casi siempre estudios, los que fueron posteriormente estudios. Si hablamos a nivel, digamos, de Liga Nacional. ¿Y podían hacer carrera con el baloncesto? Quiero decir, ¿se pudieron dedicar a ello hasta retirarse y luego vivir holgadamente durante X años o no? Era todo muy precario. Los que yo, no hemos hablado de eso, pero los que yo conozco, no. De hecho, Pedro Cifra ya está retirado, pero cuando yo lo entrevisté la primera vez, que todavía estaba trabajando, era montador de cocinas. Un hombre que había jugado, que estoy con poca batería. Que había sido internacional, que estuvo a punto de ir a las Olimpiadas de México, que jugó 12 años, creo, en Liga Nacional, y se terminó ganando la vida como montador de cocinas. Claro. Luego, claro, es que los que vinieron ya después, ya estamos hablando de los años 80, Pou, Gaby Abrines, Manolo Peña, Rafa Rullán, pero Rafa Rullán sí, porque era otro nivel, estaba en el Real Madrid. Claro. A partir de ahí yo creo que sí, ¿no? Ya fueron años más importantes, económicamente había un mejor bienestar. Al final todos han tenido su trabajo, ¿sabes? No creo que sean los jugadores de ahora que puedan vivir de rentas, ¿sabes? Ellos no, todos han tenido sus trabajos una vez que han dejado el baloncesto. Supongo que en esos años sí se vivió con cierta holgura, se ganó bastante más que trabajando en cualquier otra cosa, pero al final no dieron para vivir de renta. De hecho, Rullán, yo me acuerdo que hablé con él hace bastantes años también, y él me decía que había nacido como 10 o 15 años pronto, porque, pues claro, es que la podríamos igualar un poco el palmarés de Rullán, más o menos, con el de Rudy Fernández, y yo creo que a nivel mediático, a nivel económico, creo que no hay color. No. Sin saber la cuenta que tiene cada uno. Por supuesto. Bueno, me pareció una maravilla lo del reportaje de Ibiza, del primer club, que tenía el nombre del Joe Cole, no sé qué. Pues, me pareció, una maravilla, ¿no? Me pareció maravilloso también el reportaje de Manacor. Bueno, se ha incorporado Alba Torrens, le damos un saludo muy grande a Alba. Le mandamos un saludo, estuvo aquí con nosotros, como siempre, encantadora. Pero me pareció una maravilla el de Alcázar, repito, el de Alcázar. Creo que tanto Marcial Camps y Carlos, no sé qué, Arguimbau, creo que se llamaba. Arguimbau, sí. Sí, Arguimbau. Richard Arguimbau. Pues, me pareció una maravilla, porque contaron anécdotas de que se pegaban, de que los árbitros eran desastrosos, cuando iban a Menorca eran desastrosos con los mallorquines, cuando iban a Mallorca eran desastrosos con los menorquines, era imposible ganar un equipo en cada isla, ¿no? Pero me encantó que además contaron, que además creo que lo cuentan en varios reportajes, que era en los años 40-50 era común que cuando se casaban dejaban el baloncesto y jugaban 18, 19, 20 y ya cuando cogían novia, pues o al año o 2 años no aguantaban mucho más. Algunos nos contaba eso, que había jugado 1 año o 2 años, pero que ya no pudieron estirarlo más. Es que bueno, pasa todavía, ¿eh? Hay gente que les pasa todavía hoy en día, ¿no? Pero es curioso en aquellos tiempos cómo cuentan, lo cuentan así, además, desgraciadamente, pues en aquellos tiempos no estaba bien visto empezar a trabajar y jugar a baloncesto o tener novia y jugar a baloncesto, ¿no? Y es curioso, igual que también cómo se duchaban. Es decir, ahora es inviable o poca gente no se ducha, y si no se ducha se van abrigados, etcétera, ¿no? Y en aquellos tiempos era poco habitual incluso ducharse en su casa. Quiero decir, era poco habitual incluso tener jabón o pasear el jabón para poder ir a ducharse. Entonces,
¿qué hacían? ¿Se duchaban el día de los partidos? ¿No se duchaban? ¿Se duchaban sin jabón? Bueno, ¿O no había ducha? lo explicaban ellos que la primera vez que vieron una pastilla de jabón lo trajo un compañero y que hubo un cachondeo generalizado, como decir, ¿dónde va este? Porque ellos decían eso, que solo se bañaban con jabón una vez a la semana. Claro, es que era lo habitual, bañarse poco y con jabón menos. Lo de las duchas, ya que estábamos hablando de los años 90 y tal, es que también pasaba lo de ducharse con agua fría en los pabellones o en las pistas de esos años también sucedía, ¿sabes? O sea que, porque nos cuentan, es verdad que en algunos nos cuentan, son casos como extremos de que había una ribella y con una ribella supongo que se lavaban un poco el agua, la cara Sí. o lo que fuese y ya estaba. Pero es que estamos hablando de hace muchos años. Ya no es solo tema de baloncesto, es que a nivel cultural y todo. Claro, luego también había rivalidades muy importantes entre pueblos y entre islas. Bueno, no es que ahora, pero sí que es verdad que incluso en los años 90 pasaba, quiero decir, yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Pollensa, que incluso dentro del propio núcleo, Pollensa por de Pollensa, había una rivalidad importantísima en fútbol, pero era brutal. Entonces ahora esto ya ha pasado a la historia. Aquí todo es el mismo núcleo, el mismo club, la misma historia, ¿no? Pero esto pasaba en muchísimos sitios, en Menorca, en Ibiza, entre islas, cuando había unas rivalidades entre equipos bueno, era brutal. Si nos recuerdas algún anécdota o algunos que fueran casos muy concretos de rivalidades entre clubes. Bueno, yo creo que aquí en Mallorca es histórico el patronato San Josep. Los patronatos San Josep, todavía estos días que estaba preparando un reportaje, que luego se me da tiempo, es que me queda muy poca batería, no sé, como tengo el cargador con los auriculares, no sé cuándo va a terminar esto, pero bueno. No te preocupes. Me contaban con un proyecto que tenemos, que te lo quería dar en primicia, que los patronatos San Josep eran históricos, pero luego, por ejemplo, ir a la pista de la pista de Hispania, una que había del Maestranza en Marratxí, había un torrente al lado de esta pista, y dice que hubo un árbitro que lo querían tirar al torrente. O sea que no, el tema de los árbitros también luego ha sido lo que han tenido que pasar los pobres árbitros en según qué épocas. También ahora lo lees, por ejemplo, en el archivo que tenemos actas y tal, de los años 60, 70, son barbaridades, porque además está escrito al pie de la letra todo lo que le ha dicho el señor o la señora al árbitro, ¿sabes? No son los árbitros, también es que el público estaba pegado a la pista, incluso en muchos sitios, encima de la raya, y creo que, por ejemplo, Marcial contaba que incluso en según qué sitio te empujaba algún espectador, te pegaba un empujón o te quitaba el balón o lo que fuera, ¿no? Algo que, bueno, impensable hoy en día, ¿no? No, en Manacor, por ejemplo, ahí me cuentan también que les tiraban piedrecitas de la pista esta que te decía de Marratxí, del Planeta Tesa, del Maestranza, o era en Espondinca, que había jugadores que llevaban alfileres y que pinchaban con los alfileres a otros jugadores. La verdad es que algunas cosas que son auténticas barbaridades. Maravilloso. Y bueno, después ya iremos terminando por si acaso no te quedas sin batería. Pero podemos repetir otro día, ¿eh? No, la verdad es que ha sido maravilloso. Quiero que nos cuentes un poquito el tema de los equipos, de los grandes equipos de Baleares que han estado a punto. Esa documentación, esos reportajes también van a ser muy interesantes. Por ejemplo, el casi ascenso del Patronat, el Palma Mágica, más pronto luego los de Menorca. Bueno, yo creo que todos estos proyectos siempre van a ser súper interesantes, ¿no? O luego, como tú bien has dicho, los jugadores históricos que han jugado en ACB, que todavía puedan estar vivos, ¿no? Como Adolfo Seguí, Toni Pou, como decías, o los más recientes, Guillem Coll, Gabi Avines, etcétera, ¿no? Sí, ya te digo, es un abanico como muy amplio. Claro, muy amplio. De jugadores que son más jóvenes, que tendremos tiempo, si todo va bien, de hacerles historias del pasado y hacerles reportajes. Y ahora, pues eso, nos centramos un poco en las épocas más antiguas, pero que no cerramos nada. Ya te digo, que si nos llega algún proyecto, sobre todo que ya esté más calito, que sea más fácil de hacer, ¿sabes? Que no es lo mismo movilizar o invertir un par de meses de trabajo a que ya nos llegue, por ejemplo, la información con audios, con vídeos, con teléfonos, porque luego a veces nos cuesta a lo mejor localizar a según qué tipo de personas que hayan jugado en este club. Ya te digo, estamos hablando de personas que tienen 80 años, muchos de ellos, ¿sabes?
Claro. Pero que ya te digo, estamos abiertos, sobre todo, cualquier persona que quiera hacer cualquier aportación, cualquier idea, cualquier pregunta, que se ponga en contacto con nosotros al correo electrónico, y que nosotros estamos encantados de, más pronto o más tarde, porque luego ya depende un poco también de las prioridades que tiene cada uno, pero que contestamos. Y lo que te contaba, ¿vale? Que tenemos un proyecto, ahora aprovechando que las Gigas Palmer Inmobiliaria están paradas, vamos a hacer un Gigas Palmer Inmobiliaria Nostalgia, que vamos a recuperar temporadas, estas sí que son más recientes, años 80, 90 y siglo XXI, de la Liga Balear, tanto masculina como femenina. Vamos a empezar con digamos, la temporada mediáticamente más importante de la historia a nivel de la Liga Balear, y a nivel de jugadores de plantilla, yo creo que esto ya es más subjetivo, pero yo también creo que es una de las más importantes. En la temporada 94-95, Gráficas García, César Alcudia, que supuso el acceso del Gráficas García, mucha gente que nos está viendo seguramente lo recordará, tú lo recordarás, y una temporada emblemática, muy chula. Además, una comparativa de dinero. Claro, es que esta primera Balear, algo le iba a decir, esta comparativa, es que esta primera Balear era casi profesional. Es decir, yo recuerdo que el muro de esa época, un poco más adelante, viajaba en avión privado entre islas, alquilaba un avión para hacer sus viajes privados, y quiero decir, y los jugadores cobraban muchísimo dinero. Esto lo desconocía, pero sí es verdad que en la temporada que te estoy diciendo había como 6 o 7 exjugadores ACB jugando en lo que hoy es Liga Palmer Inmobiliaria, ¿eh? Estaba Pou, estaba De la Cruz, estaba Vizcarra, estaba Germán Cueva, estaba Paz Talán, un jugador que había jugado también en la Liga ACB. No solo eso, estaba Miquel John Pat, estaba Pep Vizquerra, estaba Chisco Vila, estaba Pérez Terrassa. O sea, unas plantillas. Para que tengas una idea, uno de los partidos más importantes de la Liga, la entrada costó 1.500 pesetas, 9 euros hace 25 años. Impresionante, la gente pagando tranquilamente. Ir a ver el Iberojet este año, la más económica eran 10 euros. Para que tengas un poco una idea de lo que se movía a nivel económico, a nivel de plantilla y a nivel mediático. Eran tiempos de vacas gordas. La gente... No, gente que apostaba por el básquet, empresas que apostaban por el básquet, por supuesto. Y luego también pues de entidades públicas que también apostaban por el básquet. Hoy en día pues tenemos otras prioridades, hay que ser conscientes, pero sobre todo de empresa privada, había muchas empresas privadas que apostaban fuerte por el baloncesto, porque estamos hablando de presupuestos de esa época de Liga Balear de 60.000 y por encima de euros. Pues nada, Toni, tenemos un mensaje. Xavi Sastre te dice enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo, y Juanjo, el presi, te dice gracias, Toni, por toda esa sabiduría y por compartirla. Por supuesto, esa era la intención de hoy, que la gente te conociera, porque al final yo creo que la gente no termina de ser consciente. Hoy lo comentaba con Juanjo, me encantaría que hubiera más visualizaciones que tal. Por suerte estarán colgadas para siempre, pero animo a la gente a que vea los reportajes de Cistellers del Passat, porque son una maravilla. Da igual si no son de tu club, si no son de tu isla, es que da igual. Son 20 minutos, son perlas de 20 minutos, no te cansan, no te aburren, y yo recomiendo a todo el mundo, y por supuesto también te doy la enhorabuena, porque es un trabajazo espectacular que va a quedar para siempre, y que no solo aprovecharemos ahora, sino que se aprovechará incluso dentro de 100 años, que ya me dirás tú, dentro de 100 años, ver el básquet que había 170 años atrás, esto sí que va a ser una maravilla, ¿no? Muchísimas gracias, Toni, gracias por todo. Nosotros no creo. Alguien lo verá. Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo, y nada, te seguiremos muy de cerca. Muchas gracias a ti, Martí, también por el trabajo que haces cada día, que yo también sé lo que supone eso a nivel logístico. De verdad, enhorabuena también para ti. Gracias, un fuerte abrazo. Y nada, a todo el mundo, pues lo de siempre, nos vemos mañana. Mañana, lunes 20, tenemos a Isra Pampín. El martes 21 tenemos a Marta Fernández. El miércoles 22 tenemos a Juanma Bernabé y a Miquel Vic. El jueves 23 tenemos a Miki Ortiz. El viernes 24 tenemos a Luis Arbalejo. El sábado 25 a Willy Villar. Y el domingo 26 a Félix Alonso. Así que ya os he dado toda la semana que viene. Os espero a todos cada día. Un fuerte abrazo y nos vemos.